Podemos hablar mucho sobre las leyes que emite el régimen cubano, podemos hablar mucho sobre la estructura legal que puedan tratar de poner en práctica o que digan que van a poner en práctica. Después aparece el titular de la dictadura diciendo que se están cometiendo errores en el proceso de apertura. Pero ¿qué dice la gente en la calle en Cuba? Por ejemplo, sobre la ley de inversión extranjera. Bueno, yo pienso que no responde a la necesidad del pueblo cubano, puesto que todo el dinero se va a quedar el gobierno, puesto que ellos van a invertir solo ellos. Las personas que quieran invertir con los extranjeros no van a tener acceso a ¿Y tú crees que al pueblo le gustaría que la inversión se extendiera a todo el sector privado? Es decir, sin intervención directa del Estado. Claro que sí. Uno podría, por cualquier tipo de negocio, invertir con un extranjero particularmente, y la ganancia sería nuestra, no del Estado, y que el Estado nos dé a nosotros lo que le dé la gana. Entrevistas que hace la Unión Patriótica de Cuba en distintos puntos de la isla. Emilio Morales es presidente del Havana Consulting Group y es un estudioso de un tema que tiene que ver con el movimiento de capitales. Es un hombre que cuando publica periódicamente las remesas que se envían a Cuba, es información redistribuida en todos los medios de comunicación del mundo y reportó que el año pasado fueron más de 2.500 millones de dólares los que se enviaron a Cuba. Bienvenido. Sí, buenas noches, Pedro. El 2013 cerró con 2.9. Casi 3.000 millones en remesas en efectivo. Y ahora recién terminamos el estudio de las remesas en especie y son 3.5 billones. Así que si se suman las dos, son 6.4 billones, más de lo que llega de Venezuela. O sea que lejos, la principal fuente de ingreso de divisas en Cuba es básicamente el cubano que está en el extranjero. Los cubanos que viven fuera. Sí, y tú pones a analizar, son para este año probablemente viajen entre 650.000 y 670.000 pasajeros desde Estados Unidos a Cuba. De ellos probablemente van a ser entre 100.000, 110 más o menos de norteamericanos y el resto van a ser cubanos-americanos. ¿Qué te pareció lo que dijo Raúl Castro en estos días, hablando de que ha habido errores en la implementación de las reformas económicas? Bueno, los errores empezaron el primer día. Empezaron el primer día cuando ellos destruyeron toda la infraestructura capitalista que existía en Cuba. Ahora la están tratando de recuperar, pero las leyes tienen que luchar contra un muro muy grande de confianza acumulado en 55 años. La ley esta que acaban de aprobar no tiene cosas positivas, pero tiene otros cuellos de botella que la limitan. Entonces es muy difícil. Entonces el gran eslabón perdido de esta reforma son las fuerzas productivas cubanas. Sí, el cubano. No se han liberado las fuerzas productivas en Cuba. Idealmente lo que plantea Emilio sirve para presentar otro de los comentarios que llegan de Cuba sobre quiénes tendrían prioridad en la alternativa de nuevos trabajos. Y ahí solamente van a trabajar la gente que estén de acuerdo con el sistema. Buscan personas que representen al régimen, y generalmente esas personas son las que ubican en los puestos de dirección, aunque sean incompetentes. Entre un profesional competente no comunista y un incompetente comunista, ¿a quién contrataría el Estado? Con el incompetente comunista. Lo hemos escuchado muchas veces, pero en la práctica es uno de los puntos clave porque la desconfianza también es interna. No solo hay desconfianza externa en términos de inversión cuando no se habla de familias, cuando no se habla de amistades, cuando hablamos a nivel de empresas, sino que a nivel interno hay una profunda desconfianza de que se pueda hacer algo que no sea para beneficiar a los que están con el régimen. No, mira, lo que pasa en el trasfondo, ¿qué es lo que pasa? Es la misma ideología. Sí, los cambios los están haciendo las mismas personas que hace 56 años están gobernando el país. Entonces, no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de estrategia. Lo que hay es un cambio de forma en cómo hacer las cosas. Entonces, realmente las reformas son, digamos, despenalizaciones de prohibiciones que se estuvieron haciendo durante muchos años, muchas décadas. Y ahora, poco a poco, ellos han abierto la llave, la de los viajes, la contratación de los peloteros, etcétera, etcétera. Pero todavía es muy pobre lo que están haciendo. Entonces, el trabajo privado ha sido liberado, pero a este punto,
muy limitado, 201 modalidades, pero son licencias, ni siquiera es una empresa, no son compañías. Esas personas no pueden, por ejemplo, los dueños de paladares, ellos no pueden ir a México e importar alimentos, o a China, o a España, no pueden hacerlo, no son empresas, lo que tienen es una licencia para operar un lugar, su casa. Y que en muchos casos es tan rudimentario como, mi tía me mandó dinero de Miami. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo moderno no invierten los gobiernos, invierten las empresas. Entonces, es decisión empresarial de un empresario decidir si invierte o no en Cuba. Sí, ya no es porque Brasil dice, por una decisión gubernamental, va a invertir fulano y mengano. No, es fulano y mengano deciden si quieren invertir. Y si las condiciones no son atractivas, no van a invertir. Claro. Nos asomamos otro poco a esta encuesta un poco informal hecha en Cuba con algunas personas hablando de lo que representa este mundo de la economía del cubano de a pie. Los precios en la Shopee están como en Europa. Que tienen que ganar un salario justo de $400 a $700. Bueno, no vamos a decir que $1000, pero yo pienso que entre los 400 y los $800 es el básico de que debería de ganar un trabajador cubano. En mi opinión, para no malgastar, como tu salario mínimo debería tener entre 600 y $800, que le permitan vivir honestamente, le permitan, aunque sea ahorrar para una vez al año, salir de vacaciones con su familia. Mínimo 300, $400. Porque si paga menos, entonces le van a robar al empresario también, como mismo le hacen aquí, y nunca va a haber producción en nada. Pero como dicen, todo depende del color con el cristal a través del que se mira. Porque si uno le pregunta a alguien aquí, las cifras que darían son muchísimo mayores. Pero como el punto de referencia en Cuba son $20, el equivalente a lo que son esos pesos cubanos del salario oficial. Claro, digamos, el paradigma que tienen ellos es el dinero mayor que ven es la remesa que le llega, que le pueden llegar $300 al mes o 250. Entonces, ese es el techo que ellos tienen. Como son personas que nunca han viajado, no conocen otro mundo, otro país, otra economía, entonces tienen esa perspectiva tan, digamos, corta, ¿no? Entonces se conforma con pensar que teniendo $400, $500 ellos van a resolver el problema de su vida. En realidad no es así. Nada más que construir una vivienda vale $30,000, $40,000. Claro. Entonces, ganando $400 al mes no la va a alcanzar 50 años para pagar la casa. Y por cierto, hablando de eso, ni hablemos de los carros esos que estaban vendiendo ahora cuando dijeron que se abría la venta de los carros y resulta que aparecieron vehículos de $100,000 de los que acá se consiguen en $15,000. De 250,000, uno nuevo. Sí, unos... Con ese precio se compran 4 Lexus aquí o 5. Por favor. Emilio, un gusto. ¿Cómo no? Muchas gracias por acompañarme. Nos vamos por un instante, pero al volver de la pausa les voy a presentar a un gato que está haciendo furor en la internet. El gato se ha transformado en un superhéroe para combatir insectos.